Y continuamos en Signo Pesos y ahora para hablar con el presidente del Fondo Nacional de Garantías, el doctor Raúl Buitrago Arias. Doctor Buitrago, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia del programa Signo Pesos. Un placer estar aquí con ustedes esta noche. Doctor Buitrago, balance, ya estamos finalizando este año. Esta ha sido una de las empresas protagonistas. Antes no la conocíamos mucho, pero se ha hablado en medio de la pandemia bastante. Ha cogido un gran reconocimiento el Fondo Nacional de Garantías. ¿Cuál es el balance de coberturas, de créditos garantizados en este 2020? Así es, Víctor. Muchas gracias por esa introducción. Bueno, contarle que vamos a cerrar el año con una cifra récord en materia de garantías a créditos dirigidos a los empresarios colombianos. Cerraremos con una cifra que estará entre los 19.5 y los 20 billones de pesos de créditos que habrán sido respaldados por el Fondo Nacional de Garantías, cifra inédita en los registros históricos de esta organización, con un apoyo a más de 406.000 unidades productivas entre trabajadores independientes, microempresarios, pequeñas empresas, medianas empresas y gran empresa, y con un aporte a la protección de empleos del orden de 1 millón de empleos que se han contribuido a preservar gracias a los recursos que ha ayudado a originar el Fondo Nacional de Garantías a través de las operaciones de crédito. ¿Quiénes han sido los más beneficiados por esas coberturas que da el Fondo Nacional de Garantías, que recordemos no es el que presta la plata, sino que es el que respalda el financiamiento? Si el empresario llega a quebrarse eventualmente y no tiene cómo pagar, ustedes entrarían a saldar esa deuda. ¿Quiénes han sido los más beneficiados? Bueno, el 94% de nuestras garantías están concentradas en las MIPYMES. Eso es bien importante. Tenemos un 3.5% adicional que está concentrado en trabajadores independientes y el restante 2.5% está concentrado en gran empresa. Entonces, entre trabajadores independientes y MIPYMES tenemos más del 95%, el 97.5% de las garantías que ha originado el Fondo Nacional de Garantías. Entiendo. ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados por las garantías? Porque pues cuando arrancó esta crisis, muchos sectores iban a pedir plata prestada a los bancos y decían, no, ustedes están que se quiebran, su sector no va a volver a abrir porque esto está muy, muy tremendo, pero cuando veían que estaban respaldados por ustedes, pues ya la cosa cambiaba y empezaban a fluir los préstamos. ¿Cuáles han sido los sectores más beneficiados? Bueno, le menciono tres. Señalando como introducción que hemos aportado garantías a todos los sectores de las distintas ramas de la actividad económica empresarial. En primer lugar está el sector comercio mayorista y minorista, con más de 5.1 billones de pesos en garantía. En segundo lugar está la industria manufacturera, con 2.3 billones de pesos en créditos garantizados. Y finalmente, en tercer lugar, está el sector construcción con 1.2 billones de pesos en el periodo de pandemia, Víctor. Esto es bien importante. Mire que de los 19 o 20 billones de pesos con los que cerramos, más de 15 billones, prácticamente 16 billones van a estar en el periodo comprendido entre abril y diciembre de este año. Y concentrados particularmente, el pareto de sectores estarían comercio al por mayor y al por menor, en industria manufacturera y en construcción. Sin embargo, todas las demás ramas de la actividad económica también han recibido respaldo por parte del Fondo Nacional de Garantías. ¿Qué cupo le queda a usted para seguir garantizando los préstamos de los empresarios? Nosotros tuvimos una capitalización en el mes de marzo de este año del orden de 3.25 billones de pesos, que dan una razón de apalancamiento del orden de 40 billones de pesos. De esa capitalización de los 3.25, ya tenemos el primer tramo en el portafolio del Fondo Nacional de Garantías de 1.3 billones de pesos, que sumado al patrimonio anterior nos da una capacidad de apalancamiento del orden de los 25 billones de pesos. Con esa capacidad estamos atendiendo y tenemos capacidad excedentaria para poder atender los requerimientos de los empresarios. Sin embargo, si la demanda de crédito, las solicitudes de crédito por parte de los empresarios se incrementaran aún más en el primer semestre del año entrante, tenemos ese tramo adicional de capitalización hasta completar los 3.25 billones para seguir respaldando los créditos y la liquidez en etapa de reactivación de los empresarios colombianos. ¿Cómo les fue con las garantías para créditos hipotecarios? Vamos muy bien, Víctor. Ese es un producto reciente, es un producto que lleva menos de 2 meses al aire. Y quiero contarle que ya tenemos solicitudes de garantías cercanas a las 10.000 reservas, es decir, cerca de 10.000 créditos hipotecarios que ya están en pleno análisis
para ser posteriormente desembolsados por parte de los intermediarios financieros con el propósito de facilitar el acceso a los hogares colombianos para comprar vivienda. La meta que nos habíamos trazado era un total de 17.000 garantías en este segmento, ya vamos por el orden de 10.000 por cerca de $500 millones. Entonces la línea va bastante bien y esperamos que se termine de consolidar en el año entrante, en el primer semestre. ¿Y esto funciona igual que las garantías para las empresas? Es decir, si el banco está ahí como dudando si me presta o no para comprarme una casa, cuando ustedes llegan y respaldan ese crédito, ¿me sueltan la plata más fácil? Exactamente. La naturaleza de las garantías es mejorar las condiciones de calificación de riesgo de los potenciales deudores a la hora de que el intermediario financiero haga el análisis de riesgo de crédito. Entonces, el hecho de que haya garantías, por ejemplo, para el segmento BIS, para primeros deudores, por ejemplo, que es primera vivienda el caso particular, y probablemente familias que no tengan experiencia crediticia, da mayor probabilidad de aprobación del crédito hipotecario el hecho de que esté respaldado por el Fondo Nacional de Garantías. Esto es, digamos, la razón de ser del Fondo Nacional de Garantías en materia de respaldo a los hogares. Y si logramos que efectivamente estos créditos hipotecarios se originen y se cierren, digamos, esas 17.000 ventas de unidades de vivienda en el país, lograremos anticipar los inicios de nuevos proyectos de construcción, que es hacia donde vamos al final, para lograr consolidar el proceso de reactivación económica de nuestro país. Doctor Buitrago, muchas gracias por estos minutos aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a usted, Víctor, y a su audiencia. Con esta información hacemos nuestra segunda pausa, pero ya les contaremos cuáles son las líneas, los automóviles